Buenos días. En este momento vamos a revisar la farmacología de las hormonas sexuales masculinas. Recordemos que el precursor de todas estas hormonas esteroideas es el colesterol a partir de la pregnenolona. En las células de Leydig del testículo se sintetiza las hormonas, los andrógenos. La pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona, la deshidroepiandrosterona, la androstenediol y la testosterona. El estímulo proveniente de la LH secretada por la hipófisis, la testosterona circula ejerciendo su acción, bien sea una retroversión negativa a través de la hormona liberadora hipotalámica y a nivel de la hipófisis a través de la LH. Los andrógenos son sintetizados en otros órganos como en ovario, corteza suprarrenal y placenta, en precursores. Estos precursores son convertidos en el hígado, en la piel y en tejido adiposo por diferentes enzimas, como por ejemplo a nivel del testículo tenemos la 5-alfa reductasa, que lo convierte a la dihidroxitestosterona en el retículo sarcoplásmico, la cual es más potente inclusive que la testosterona. Ok, vemos en la siguiente lámina cómo se clasifican la testosterona de acuerdo a su estructura química, o los andrógenos, mejor dicho. Tenemos andrógenos naturales, la testosterona, que se encuentra en los tejidos y son convertidos a la dihidrotestosterona, como les hablé, es un metabolito activo. Y tenemos otro de actividad más débil, que es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona a nivel de la glándula suprarrenal. En los derivados sintéticos tenemos aquellos derivados esterificados en el grupo 17-hidroxitestosterona con la finalidad de prolongar o retrasar su absorción. Estos son los preparados de depósito. Ahí tenemos el propionato, el biciclato, el enantato, el cipronato. Y en otros sintéticos tenemos andrógenos sintéticos como la mesterolona y derivados 17 alquilados como la metiltestosterona y la floximeterona. Ok. En cuanto también tenemos otros derivados que son derivados con actividad androgénica más disminuida, pero mantiene su actividad anabolizante, que sería la nandrolona, la oximetolona, el oxandronola, el estanosol. Ellos tienen cierta actividad androgénica, pero más que todo son anabolizantes. Tenemos los derivados de 17 etiltestosterona, que el principal representante es el danazol, con débil actividad androgénica, pero se posee o carece, mejor dicho, de actividad estrogénica y gestágeno. Ok. Revisando el mecanismo de acción de todas estas hormonas esteroideas, como revisamos en la lámina en la clase anterior, las hormonas testosterona penetra por difusión por ser liposoluble a la célula diana, y a nivel de citoplasmático se une a un receptor con alta afinidad, conformando un complejo que va al núcleo, y ahí a través del elemento de respuesta de testosterona se inicia así la transcripción de ARN mensajero, que según su procedimiento de translocación dará unas enzimas específicas que pueden modificar la fusión, el crecimiento y la diferenciación de diferentes células para producir proteína. Ok, en cuanto a las acciones de los esteroideos, de los andrógenos, mejor dicho, tenemos acciones virilizantes y acciones esteroideas. La testosterona actúa por sí misma o mediante transformaciones previas en metabolitos activos, y es aromatizada. Su aromatización, mejor dicho, es la responsable de diferentes acciones. Una de ellas, a nivel hipotálamo hipófisis, va a producir una retroalimentación negativa sobre este eje. También actúa sobre los huesos, modificando la proliferación de condrocitos y en el cartílago de crecimiento. También favorece la diferenciación celular de masculina, los caracteres sexuales primarios durante la formación del embrión. Va a desarrollar estos caracteres primarios sexuales, va a favorecer la espermatogénesis, y posteriormente ya en la pubertad va a dirigir los cambios en los caracteres sexuales masculinos
particularmente la aparición de vello púbico, aumento del volumen testicular y el crecimiento del pene. Eso en cuanto a las acciones virilizantes y estrogénicas. En cuanto a las acciones, algo que se debe recalcar, que otras las acciones estrogénicas de los andrógenos, el cierre de las epífisis en crecimiento y su efecto anabolizante en el hueso. Ok, en cuanto hablando un poquito más de las acciones anabolizantes, ellos favorecen el desarrollo de la masa muscular a través de la síntesis de proteína que lleva a la hipertrofia de la fibra muscular. Esto conlleva a un incremento de la fuerza muscular. Modifica la lipoproteína plasmática, disminuye la HDL y aumenta la LDL, la apoproteína B y disminuye la apoproteína 1 con la apoproteína C3. Esto le confiere al sexo masculino un perfil heterogénico. Por eso vemos que el riesgo de enfermedades coronarias, de muerte súbita, de muerte por infarto, es a predominio en el sexo masculino. Otro aspecto de esta acción anabolizante es la retención de sodio, de potasio, sodio, clorofosfato, calcio y azufre. Esto favorece la mineralización ósea a través de la matriz ósea y mineralización. Estimula la síntesis de la eritropoyetinas en el riñón por la testosterona y modifica un patrón de la síntesis enzimática que se metabolizan en el hígado. Ok, en cuanto a la farmacocinética de la testosterona se absorbe bien por vía oral, pero su metabolismo sufre un primer paso hepático importante, lo cual de esta forma va a disminuir su biodisponibilidad, hablando particularmente de las naturales, pero los preparados sintéticos son un poco más efectivos. Los debilados alquilados son más resistentes al primer paso hepático. Todo ello se unen a proteínas, particularmente a la albúmina y a una proteína fijadora de testosterona con una media de unos 10 a 20 minutos. La biotransformación es hepática, particularmente la testosterona es oxidada en androstenediona y androstenediona es un poquito menos actividad que androgénica. Su eliminación es por vía renal, secreción tubular por un transporte activo. Ok. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas o usos clínicos de la testosterona, tenemos que ellas son utilizadas en la terapia sustitutiva, es decir, en el hipogonadismo masculino, en la insuficiencia testicular completa, bien sea a nivel de hipófisis o hipotálamo. En cuanto también se utiliza en osteoporosis, en edema angioneurótico hereditario. En ellos se observa que los pacientes con este angioedema es producto de una carencia o de la escasa actividad de un factor encargado de la inhibición de la esterasa que actúa sobre el complemento C1, sobre el C1 del complemento, mejor dicho. Este primer componente del complemento es por lo que la esterasa desencadena la cascada de reacción que origina factores que aumentan la permeabilidad vascular por los andrógenos, y esto hace que el paciente presente este edema agudo, este edema angioneurótico. En la osteoporosis también aumenta la matriz ósea, como anabolizante, aumenta el apetito. Si los niveles endógenos son normales, este anabolizante no logra aumentar los niveles del apetito. En dosis suprafisiológica aumenta la masa muscular. Y si mientras practica actividad física, si el paciente no practica actividad física, va a disminuir esta masa muscular. Ok, en cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, tenemos reacciones adversas que van a ser reversibles e irreversibles. En cuanto a las alteraciones reversibles, es decir, que ellas durante su uso van a estar presentes una vez suspendida la testosterona, la administración exógena de testosterona, van a desaparecer. Tenemos una alteración de la liberación de la gonadotropina, aumento del crecimiento, de liberación de la hormona de crecimiento. En la mujer vamos a ver ciclos menstruales irregulares, su virilización, es decir, la aparición de un acné, calvicie y hirsutismo. Tenemos también, oligoanospermia y aumento de libido y agresividad. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas
irreversible. Como efecto virilizante vamos a ver que no van a desaparecer engrosamiento de la voz, alargamiento del clítoris, freno del crecimiento ponderal, particularmente el cierre de las epífisis, y nos llevará por lo tanto a una talla baja. En cuanto a las reacciones adversas desde el punto de vista estrogénico, vamos a observar ginecomastia. En el punto de vista anabolizante vamos a ver aumento del catabolismo, del metabolismo, particularmente de la insulina. Nos puede llevar a edema, aumento de peso por hipertrofia muscular. Podemos tener alteraciones cardiovasculares como aumento de la presión arterial, enfermedad cerebrovascular, es el perfil aterogénico que hemos revisado. Alteraciones hematológicas, particularmente una hemoconcentración y una posible trombosis, y toxicidad directa de los andrógenos o testosterona a nivel del hígado, próstata y testículo. Ok. En cuanto a las contraindicaciones en cuanto a las contraindicaciones de los estrógenos, la principal y que debemos tener presente es el embarazo. Ok, seguimos entonces, vamos a revisar ahora los andrógenos anabolizantes. Continuando entonces con los andrógenos anabolizantes, tenemos como representante lo más importante el danazol, el estanosol, la metenolona, la nandrolona. El danazol se comporta como un agonista de los receptores androgénicos, como agonista parcial de los estógenos, sin afinidad estrogénica, sin actividad estrogénica. En las mujeres inhibe la liberación de la hormona liberadora hipotalámica, la FSH y la LH, y así, por lo tanto, la síntesis de estrógeno por el ovario. Tiene acciones antiestrogénicas, entonces, proandrogénicas en tejido dependiente de estrógeno. Suprimir la menstruación, inhibe la ovulación, provocando regresión endometrial y vaginal. Él va a aumentar de peso, edema sin signos de virilización. Ok. En cuanto a las acciones anabolizantes de estos andrógenos anabolizantes, me perdonan la redundancia, ellos mimetizan los efectos naturales de la testosterona, aumento del volumen corporal de la apariencia física. Por otro lado, a nivel cardiovascular, constituye un riesgo para la salud. Estos esteroides anabolizantes o andrógenos anabolizantes a nivel cardiovascular conduce a un aumento a presentar hipertensión arterial y perfil aterogénico, como hemos hablado anteriormente. Hay un daño hepático, inclusive describen cáncer hepático asociado al uso de estos anabolizantes, y trastorno psiquiátrico también se describe. En cuanto a las acciones, tenemos también fármacos que de una u otra manera me pueden inhibir estas acciones androgénicas. Le llamamos antiandrogénico. Este grupo de fármacos serán capaces de inhibir la acción de los andrógenos solo en las células dianas donde están dirigidos. Estos antiandrogénicos serían naturales, como la ciproterona y la espironolactona. Y tenemos no esteroideos, que la flutamida, el nilutamida. Su mecanismo de acción, simplemente ellos bloquean la fijación de los andrógenos, particularmente la testosterona y la dihidrotestosterona, al receptor androgénico del citoplasma, e interfiere entonces en la fijación de ese complejo, quien iría al elemento de respuesta nuclear a nivel del núcleo. De esta forma inhibe la capacidad de transcribir el ARN mensajero sensible a los andrógenos. En cuanto a las acciones farmacológicas de estos fármacos antiandrogénicos, disminuye entonces el tamaño de los órganos dependientes de testosterona, particularmente testículo, próstata y vesículas seminales, inhiben la espermatogénesis, reduce el líbido y pueden también producir ginecomastia, aumenta a nivel hipófisis, hipotálamo, bloquea la liberación de LH y aumenta la liberación de testosterona. Esto hace que de una u otra forma el ciclo trate de producir más testosterona. En cuanto a las características farmacocinéticas, tenemos que la ciprosterona se absorbe bien, aunque lentamente por vía oral, tiene una vida media de 3 a 4 horas, pero las concentraciones plasmáticas que se logran alcanzar son bajas.
pero rápidamente ellos llegan a los tejidos donde van a actuar. La flutamida se absorbe completamente y rápidamente por vía oral. Ambos son metabolizados por el hígado y excretados por vía renal. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, como vemos en esta lámina, la ciproterona produce una sensación de cansancio y sedación. En los hombres reduce el líbido, disminuye la espermatogénesis y el volumen del eyaculado y la ginecomastia. En las mujeres, si por casualidad la mujer está embarazada, va a llevar a un síndrome de feminización testicular y a hemorragias uterinas. Por su parte, la flutamida produce ginecomastia, tensión o malestar mamario, no afecta el libido, puede causar mareos, náuseas e incluso hasta se describe diarrea. En cuanto al uso clínico de estos antiandrogénicos, se ha descrito que se utilizan para el cáncer prostático, para la hiperplasia benigna de la próstata, en algunos casos en época de la pubertad, cuando el adolescente tiene retraso de su desarrollo puberal y no tiene manifestaciones, entonces se induce este proceso y de esta forma se estimula el crecimiento, se inhibe el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios en aquellos adolescentes que tienen una pubertad precoz. En cuanto al estado de virilización en la mujer, puede causar hirsutismo, alopecia, acné, y en los estados hipersexuales puede causar estados hipersexuales o sexualidad desviada en algunas mujeres. Quería aclarar un poco acerca en la explicación de uso en la pubertad. Es en la pubertad precoz. La ciprosterona retarda el crecimiento de la pubertad y las manifestaciones de órganos en la organicidad y en la funcionalidad. Por lo tanto, inhibe el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, va a retrasar el cierre de las epífisis y la aparición de la menstruación, y también aquellas niñas, también se ha visto en las niñas que tienen pubertad precoz. Ok, seguimos en la siguiente lámina. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ellos tienen un papel esencialmente de la hidrotestosterona. Ella actúa sobre va a generar la hidrotestosterona, que tiene algunas acciones en la testosterona, pero ellas pueden, inclusive estos inhibidores de la alfa reductasa pueden bloquear la hidrotestosterona mediante su inhibición selectiva sobre esta enzima, lo que suprime entonces la acción androgénica de hidrotestosterona y no hace su acción. En cuanto a los inhibidores de esta alfa 5 reductasa, tenemos que son varios tipos, pero la de tipo 2 tenemos un representante que es la finasterida. Se fía en el sitio de acción de la 5-alfa reductasa tipo 2 y actúa inhibiendo de una forma competitiva. Esto me llevará a una reducción de la próstata, por eso utilizan la hiperplasia prostática benigna. Va a disminuir el líbido y va a llevar a impotencia. Disminuye también el volumen seminal, pero no modifica los números de los espermatozoides. Tenemos otra fármaco que también se utiliza como inhibidor de la alfa reductasa, que es la dutasterna. Ella se une a esta forma una de las formas de la alfa reductasa, y de esta forma disminuye la dihidrotestosterona prostática un 90% en 2 semanas, y así aumenta la testosterona. Reduce así el tamaño de la próstata, por eso son utilizados en la hiperplasia prostática benigna. Tienen como rol la impotencia sexual, disminuido del líbido y ginecomastia. Cabe destacar que estos inhibidores androgénicos, bien sea de alfa reductasa o inhibidores de androgénicos, no son muy utilizados como para el perfil del médico egresa de nuestras universidades, pero sí los esteroides anabolizantes, que son muy utilizados en nuestra población juvenil y adultos jóvenes para mejorar su apariencia física. Bueno, hasta aquí la clase, estamos a la orden para cualquier pregunta.